Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Un placer ya estar con todos ustedes para retornar un poquitito a nuestras actividades normales a partir de hoy, ¿verdad? Porque ya desde hoy vamos a estar con todos nuestros lives. Ya vamos a estar acompañándoles en cada una de las jornadas con esto que quisimos hacer en este horario, ¿verdad? Y que lo vamos a cumplir. Esperemos que todos los días, ¿verdad? No ser que surja algo imprevisto, al menos durante toda esta semana. Y ya a partir de ahora vamos a estar en este horario de las 7 para compartir un poquitito todas las novedades, todo lo que vaya surgiendo, evidentemente los comentarios, sus opiniones, al estilo que solemos hacer. Así que muchas gracias por estar. Veo que ya están conectándose, así que gracias por la paciencia también estos días que no pudimos estar cumpliendo con lo pactado, ¿verdad? Con todos ustedes. Así que terminaron los Juegos Olímpicos, ya estamos de vuelta con la libertad de tiempo necesaria como para poder disfrutar de la presencia de ustedes, ¿verdad? Y ustedes de mi presencia. Bueno, un gran abrazo para todos. Ya voy a comenzar a leer sus mensajes. Hoy tenemos como principal tema el campeonato. Ayer se jugó el clásico blanco y negro. Olimpia le pasó por encima a Libertad, 4-0. No pude ver el partido porque estaba con la clausura de los Juegos Olímpicos, pero sí estuve leyendo y he visto los resúmenes y realmente creo que todos los colegas, al menos que estuvieron en la cancha, que lo vieron en televisión, coinciden en que fue la mejor versión de Olimpia hasta ahora en lo que va de la temporada. Así que creo que ese es un punto fuerte. Y también después victoria del Cerro Porteño. Ahí nomás ganó Cerro sobre el final con gol de Ronaldo de Jesús, pero ganó. Eso le permite a Cerro estar en la parte alta de la tabla también. Tal vez el rendimiento de Cerro, que sí leí, fue bastante criticado, de que no es el mismo Cerro, que comentarios diferentes, ¿verdad? Comentarios diferentes del rendimiento de uno y otro, pero lo cierto y concreto es que los dos ganaron, los dos están en la parte alta de la tabla, sin olvidar que el 2 de mayo es el otro puntero junto al Olimpia. 2 de mayo empató con Guaraní de visitante para mantener la punta del torneo en una campaña realmente espectacular también del equipo Pedro Juanino. Ya voy a traer mi matecito con Javier en los controles. Ya estamos nosotros aquí desde los estudios de Radio City en la ciudad de Cacupé para compartir con ustedes este primer live de nuestra jornada de hoy lunes 12 de agosto. Una fecha muy especial para nosotros los cordilleranos porque el 12 de agosto se recuerda la batalla de Piribebuy, en realidad la masacre de Piribebuy. Se recuerda el día de hoy. Así que vamos a ir contándoles un poquitito también de esa historia para lo que les interese. Y vamos a hablar de la selección, vamos a hablar Ouma Piccola Alfaro. Vino Picoya Alfaro, eso nomás queremos saber y lo vamos a estar comentando enseguidita. Así que escriban sus mensajes, sean todos bienvenidos. Comenzamos nuestra edición del día de hoy, lunes 12 de agosto de Salvando la Mañana, aquí a través de nuestras diferentes plataformas, Salvador Icar Radio y TV Sports, a través de Icar Sports y también a través de nuestra cuenta en Twitch, Salvador Icar.
Bueno, tenemos una temperatura de 9 grados, actualmente una sensación térmica de 7 aquí en la capital del departamento de la Cordillera. En Asunción la temperatura actual es de 9 grados también en la capital de nuestro país. Ya voy a comenzar a leer sus mensajes, agradeciéndoles la presencia, agradeciéndoles la sintonía, el hecho que estén acompañándonos desde tan temprano. Hola, Gael Torres, dice Salva, parece que ya no es Ouma Piola Alfaro, sino Oujina Alfaro. Dice, sí, pero ahora todavía no llegó. Ouma Piola Alfaro. Gema Piola Alfaro hace cuando llegue, ¿verdad? Y ojalá que llegue ya, porque si ya se hizo todo lo que se tenía que hacer y ya se tardó tanto por la elección justamente de alguien en quien tienen la confianza que puede ser el que nos saque de nuestro pozo, bueno, y ojalá que no se vuelvan a equivocar. Saludos, Salva, desde Cacupé. Saludos, Iván, ¿cómo te va? Saludos, Iván, que hace con Poblano. Ayer la primera final del fútbol cacupeño, Teniente le ganó 8-1-0. Después de 37 años se vuelve a reiterar el clásico en una final de la Liga Cacupeña. Buenos días, Racaz, ¿cómo estás? Fuerte abrazo, gran abrazo para todos los que ya están conectados también en el YouTube. Paragua, buen día, ¿qué tal tu fin? Dice, bastante ajetreado. Me emociona este nivel de Olimpia, realmente creo que ni el olimpista más optimista se habrá imaginado estar puntero con este plantel corto que tenemos, dice Paragua. Y a veces es así, ¿se acuerdan ustedes cuando Olimpia no podía fichar y Julio Cáceres encontró rápido la vuelta, aunque tras los primeros partidos le querían echar a Cáceres, ¿se acordarán ustedes? Después se fue, y a Palermo también ya lo querían sacar, y trabajó ya conociendo más al plantel, se le fueron varios jugadores relativamente importantes antes del arranque de clausura, pero está encontrándole la vuelta, ¿por qué? Porque lo primero en este tipo de situaciones es sacar los resultados, ¿verdad? Y Olimpia va y sacó resultados. ¿Y hace cuánto que Olimpia no gana 3 partidos seguidos? Por ejemplo. Pero lo de ayer fue una exposición. Repito, yo no he visto el partido, no sé el trámite. Sé que estaba 2-0 y Lucas Sanabria se hizo expulsar, es lo que he visto. Después llegaron 2 goles más a Olimpia. Pero igual, 4 a Libertad. Aunque Libertad caminando de acuerdo a los mismos hinchas liberteños. Un Libertad que ha bajado notablemente su rendimiento, un Libertad que se relajó después de ganar la apertura, un Libertad que según leí de muchos, a su técnico se le fue el plantel, que ya no tiene, que el plantel le soltó la mano, y cosas así, ¿verdad? Que la vamos a ir comentando. Así como lo critica Palermo en su momento, todo de él, este momento del club, y se le fue Cardoso, Salcedo y Bruera, a ninguno se lo extraña porque Rodney Reyes, Capazo y Benítez están en buen nivel, dice Paraguay. Bien lo del Mitaí Benítez, Buen día, Salva, ojalá, ahora, lo que suelo decir siempre, Eric López también volvió ahora, calma nomás, no son todavía, ya es para el Manchester City, tranquilo nomás, porque es tan irregular acá. Y sobre todo para los jóvenes que tienen que saber mantener la calma. Porque hace poco nomás entró a la reserva y ahora ya en primera hace goles. No, por eso ya está para ir al Manchester City, muchachos. Calma nomás. Regularidad, continuidad, confianza. Y si es delantero, goles, porque los delanteros viven de los goles realmente. Lamentablemente sigue siendo el concepto. Así que tranquilo nomás. Hola, relax. Hola, Albert, ¿qué pasó de Alfaro? Y vamos a ver, según algunos dice que llega hoy. Hace tanto que escucho eso. Vamos a ver. Buen día, un Gema Picola Alfaro, dice Mr. X. Buen día, Solanation, Mornation, Possession. Qué lindo día, Olimpia puntero. Y vamos por los 25 pasantes el fin de semana. Qué lindo empezar así la semana, dice Denison. Ojo, clásicos son clásicos. ¿Cuántas veces Cerro llegaba aparentemente mucho mejor y Olimpia él le ganaba eso en la olla? Y ojo, clásicos son clásicos. Nadie gana antes de jugar, muchachos. Buen día, Salva. Recuerdo que a inicio de la apertura hablaste de que los jóvenes debían consolidarse en la apertura para poder tener chance de pelear en clausura. Y sí, siempre es lo de tener que consolidarte en todo. Nadie es estrella ni figura en su primer día, en su primer partido, en su primer mes, en su primer año de laburo. Hay que consolidarse. Qué buen video lo de Papa Parrilla, se lo han dicho. Sí, la pasamos bastante bien.
Curry, el mejor tirador de la historia, solo esperé mucho para ver la final con tu relato. Dice, gracias, Nilson. La verdad que fue un partidazo la final del básquetbol. Apenas no Cerro, horrible nivel de Cerro, tiene un técnico soberbio y petulante, cree que es Mourinho, dice Albert Fernández. Buen día, Salvador, hoy piró el frío hacia Luque, dice Luis. A otro lado, dice, qué pucha. ¿Qué proyecto ahora viene para vos? Volver para la tele, dice Albert. Y vamos a ver. Está difícil, pero no hay que cerrar las puertas. Me sentí muy a gusto en el SNT, en este retorno. Compartí con gente con la que sí da gusto trabajar. Entonces, me sentí muy bien. Está rico mi mate. Compré una esencia de palo santo, dice. Me dijeron que es muy bueno. Y le puse al mate y está rico, che. Muy rico. Muy bueno y rico el programa con papa parrilla, dice Luis Galeano. Gracias, Luis. Pellajuque, lo mitad, dice cierto. Yo me bañé anoche al llegar a casa me bañé. Y me bañé esta mañana temprano después de trotar. Que mucho me reí, Salva, cuando dijiste que relataste un partido de fútbol de salón sin ver. Dice, y la verdad, ustedes ya sabían eso. Hace rato ya les conté a ustedes. Buen día, Salva. Yo acá todavía no me estoy yendo a trabajar porque la está ya veando mi sacrosanto mañanero. Dice, ¿qué voy a hacer con tanta base? Si no, pues, y bueno, amigo, siempre tenés que tener al amigo a mano. No sé si me entendés. ¿Qué tal, Salva? Aquí viendo tu like desde la playa de Valencia, España, y por fin él volvió el fútbol paraguayo a la normalidad. El rey viene arriba, saludos, dice Fernando. Saludos, Fernando. Hola, Salva. Olimpia no apretó en el segundo tiempo, debió aplastarles como cucaracha, dice Roma. Salva, Ameliano tiene chances reales de descender este año o tiene que tener una seguilla de derrotas muy importante. La verdad que existen chances reales, más todavía después de esta continuidad de derrotas que ha hecho que se cambie de técnico. Vuelve Aldo Bobadilla como técnico del Sportivo Ameliano. Y les voy a contar la situación real de Ameliano en ese sentido, ¿verdad? Ameliano en la tabla de promedio tiene 1,139. General Caballero ahora salió de la zona del descenso, 1,087. 1,074 tiene Sol, que volvió a la zona del descenso, y 1,070 Tacuarí. Nada de diferencia entre General, Sol de América y Tacuarí. 124 puntos reales contra 122 la lucha entre General y Tacuarí, porque viven por 3 años. Y Sol tiene 29 sobre 27 partidos jugados. ¿Qué significa eso? También 2 puntos. Es básicamente un empate técnico. 2 puntos lo que separan a General Caballero, tanto de Sol como de Tacuarí. O sea, ponerle que Sol Tacuarí gane en la próxima fecha y General pierde y General cae otra vez, ¿verdad? Y Ameliano tiene 131 puntos en 115 partidos jugados. 1,139. ¿Qué significa eso en la realidad? Que tiene solamente 7 puntos reales más que General Caballero y 9 puntos reales más que Tacuarí. Y empezó recién en clausura. O sea que para nada puede estar tranquilo Sportivo Ameliano. El que sí ya está salvado para mi gusto de 2 de mayo. Ya tiene 42. Le falta 2 de mayo 9 puntos. 9 puntos para matemáticamente olvidarse del descenso por este año. Esa es la verdad. Trinidense y Luqueño están ahí iguales, prácticamente con la misma cantidad de puntos, 91 en 2 temporadas. Acá la cuestión está porque Trinidense tiene 20 puntos más, o sea, de la cantidad de partidos disputados. Tiene que perder 6 partidos seguidos para que entre lo mismo que Luque, ¿verdad? Acá la cuestión está entre Tacuarí, Sol de América, General Caballero y Ameliano. Esa es para hacerla corta. A ver, buen día, Salva. Va el aporte en tu entrevista, dijiste algo que me llamó la atención. Los equipos chicos son los que defienden el promedio y pensándolo bien es verdad. Se viene un buen clásico, dice Rafael. Gracias, Rafael. Y es la realidad para mí, porque los equipos grandes habitualmente están concentrados en buscar ganar un campeonato, ¿verdad? Y los equipos chicos en defender su platita y no descender. ¿Y cómo se hace eso? Teniendo unos buenos 6 meses. Acuérdense, nomás General Díaz cuando subió recién. Las primeras 5 fechas ganó. Perdió en la 8ª fecha. Hizo un gran campeonato de apertura. Terminó clasificando a la Sudamericana. Y estuvo 2 años y medio tranquilo con el tema del promedio. Cuando termina sus puntos, cuando se eliminan sus puntos desde su primer año, ahí recién empieza a preocuparse y ahí empiezan sus problemas. La misma cosa Trinidense el año pasado. Entró en la primera parte, le robó en la apertura
Y hasta ahora sigue tranquilo. Mantiene nomás ya una regularidad. Tampoco puede perder 6, 7 partidos seguidos, ¿verdad? Mantiene nomás ya una regularidad y está ahí, tranquilito. Esa es la realidad. Y esa seguridad de no tener que estar permanentemente peleando por el descenso ya le hace pensar sí o sí en Sudamericana y sí se puede en Libertadores. O sea, te da pues la tranquilidad de la seguridad de que vas a seguir en primera, te da la posibilidad de pensar un poquitito más alto. Al menos yo creo así, ¿verdad? Salva así, se te dice lo forzado que la risa de Pichi ya tenés que saber de tabú. Dice, he visto tu pasada por Barbarilla Grande, Sala mi gallo, es Yahoo que salva por lo menos en el nombre del Padre. No, o sea, Yahoo, pa' más iba, más yo completito me baño, hijo, con lavado de cabeza y todo. Después de mucho se viene un excelente clásico, dice, por lo menos un buen clásico en la previa, y vamos a hablar después de eso, ¿verdad? Pero sí, un buen clásico en la previa con uno arriba y el otro ahí nomás, ¿verdad? Porque habitualmente suele ser, en los últimos tiempos era muy grande la diferencia en puntaje, ¿verdad? Sí o sí hay muchos clubes que se llaman 12 de agosto, ¿verdad? Sí, hoy tenemos varios, el 12 de agosto de Piribebuy, que es justamente en homenaje a lo que pasó ahí, ¿verdad? Me picó el Alfaro, dice Rafael. Y supuestamente llega hoy. Supuestamente, según leí alguno por ahí. Otra vez. A ver. Vamos a ir un poco otra vez al Twitch. Uglesic parece que está en planes para entrar en el cuerpo técnico de Alfaro, dice Gael Torres. Y el técnico de la sub-20. El técnico de la sub-20. Un saludo a los compañeros que están escuchando, al querido Freddy, fuerte abrazo. Pete está feliz porque Teniente le ganó al 8, 1-0. Estamos cerca después de tantos años, che. Ay, bueno. A ver, sigo en YouTube. ¿Sabes qué opinas de lo que dijo Araceli sobre la selección mayor? No escucha. Y por algo que leo nomás no voy a opinar. Porque una coma de más, una coma de menos arma cualquier quilombo. Y no opino sobre lo que leo últimamente. Tengo que escuchar lo que dice o ver una entrevista para sacar conclusiones. Buen día, Salva. Estuvo muy bueno la clausura de los Juegos Olímpicos, mucho mejor que la inauguración por lejos. Dice, bueno, estoy totalmente de acuerdo. Buen lunes para vos también, Gonzalo. Salva, buenos días, Salva. Exitoso y bendecido día, mi amigo. El puretazo, tu entrevista en Papa Parrilla. Saludos. Dice, gracias, Luqui. ¿Qué no le tratan como tratan a los de... ¿Por qué? ¿Qué no le tratan como tratan a los de corbata? No sé, tengo que escuchar. Denle like los yaguás, denle like. Y los que quieran colaborar, ahí está el super chat también. Los que quieran colaborar también a través de Girostigo, ahí les suministro de vuelta el número. No se cambió ese, Javier, ¿verdad? No, en mi ausencia. Pues acá yo ese vengo y... me cambia para el micrófono, mira. 018384299 para Girostigo. Ahí está. Ya les hago llegar también eso. Para los que quieran colaborar, ¿verdad? Siempre todo es bienvenido. Siempre todo es bienvenido. Para que sigamos haciendo nuestro canal también. Bueno. ¿Qué le iba a decir? Se me actualizó acá un ratito. Buen día, Salvador Serapio. El clásico que viene ya va a ganar alguien de Gusto de Maila empate. Dice, yo creo que sí. Denle like los yaguás, dice mi aquí. Libertad no le está haciendo la cama a Galeano para que llegue Garnero de nuevo, dice. ¿Y quién? No, yo no creo en la cama. Yo creo que de repente hay un bajón de rendimiento que muchas veces suele ser mental, como ya ganaste. El año pasado no fue así, ¿verdad? Pero habitualmente suele ocurrir. Estás tranquilo, clasificado para la Libertad del año que viene, cobrar día tu sueldo.
tu premio. Entonces, igualmente para vos, José, buen día. Estuvo de lujo en la entrevista que te hicieron para ella, espectacular. Dice Eduardo, buen día, Salva, y después Puma o Uma Picola Alfaro. Y hasta ahora no. Vos dijiste luego que era un Mareda, y dice, ven, que vamos a ver. Viene ahí Olimpia, está de nuevo para pelear rumbo a la 47. Yo no dije que sea humo lo de Alfaro. Yo expliqué lo que yo pienso de toda esta situación que se estuvo manejando. Pero si Carazaguer dijo lo que ustedes me dicen que dijo, o que habló, es porque ya le dijeron que no. Esa es otra conclusión. Conclusión. No es información. Un día será espectacular tu participación. Gracias, Daniel. ¿Qué opinas del caso de Ulesich? Dice, no sé. Buen día, tío Salva. Baez y Alfaro Ginás. Salvador, te bañaste después de que, jaja, qué plaga, dice. Eso no se cuenta. Esta mañana me bañé después de trotar. Salva espectacular, programa tirando facto como siempre, dice Adrián. Sin ser malo con los amigos Gumarelo, qué bien que me hace el torneo que los dos que pelean en el campeonato sean Olimpia y Cerro y que haya una revelación como de mayo, dice Paraguay. Salva, tu video en Paparrilla fue el primero que vi completo de ese canal, excelente, dice felicidades, gracias Gonzalo. Para aplaudirlo del conjunto Pedro Juanino, dice totalmente. Salva, la de Olimpia fue mérito del decano, Libertad tuvo muy mal partido, dice, no sabría decirte, pues no he visto el partido. Jaja, un video reviral en la fanpage de Soy Olimpia, dice. Video reviral en la fanpage de Soy Olimpia. Qué macanada lo del promedio Sala, los dos últimos deberían bajar y solución, pero obvio, 6-4, dice Luqui. Hace años debería haberse cambiado eso. Estuvo muy bueno la final del básquetbol entre Francia y Estados Unidos. Ese francés, Gwen Bayamba, también estuvo muy interesante a pesar de la derrota. Fue un lujo escucharle a Guille Araujo, dice totalmente, Eduardo. Un capo, Guille. Sebapio Galeano Salva, dice, para mí que por su cédula no le aguantan como a un extranjero. Si era un curepa hasta ahora le seguirían aguantando, creo yo, dice. O Huina Garnero, dice Paraguay. Iván Almeida, que en paz descanse, dijo una vez, el pecado de muchos técnicos de nuestro campeonato es ser paraguayos, dice Paraguay. Buen día, Uma Viola Garnero, dice Álvaro. Salva, buen día para vos, bendiciones esta semana, igualmente Adrián. Buen día, Salva, Paité Libertad, todo a la Sudamericana, dice Juan. Buenos días, Luca, ¿cómo está? Buen inicio de semana también para vos. Saludos para todos los amigos que nos escuchan también a lo largo y ancho del planeta. Libertad se elimina de la Sudamericana también, dice Guillermo Bruno. O Uma Viola Alfaro, dice Guillermo Bruno. Ayer alguien, no sé qué dijo, en algo era que leí así, estaba leyendo de paso un comentario, uno dice que Salvador es bueno en la torre hasta que empieza a decir, bueno es. Ahí yo ya cambio de canal y buenos amigos. Va, ella gota. Hola, Salva, muy bien por Palermo y saludos de Buenos Aires. ¿A qué ganó Olimpia? Te estuve viendo con Papa Parrilla y que te comieron todos los asados los compañeros. Te veo siempre, abrazo grande. Gracias, Diego. Salva, siempre nosotros, Pichipio hace su asado. Sí, él hizo. Por lo menos a mí me consta porque me fui temprano, ¿verdad? Y por lo menos puso la carne y todo eso, ¿verdad? Y estaba crudo cuando puso. Apura demasiado nomás su fuego, pero rico era. Buen día, Salva, pega este horario live de camino al laburo, oro y cacá, dice Matías. Y ustedes saben que a mí me encanta este horario. Pues mi horario habitual nomás luego, pues, y me gusta mucho. ¿Qué pico le pasó a Espinosa, Dios mío, nuestro lateral titular en la selección Gina? Dice, pero vamos a ver si sigue siendo el titular. Se viene un clásico muy interesante, los partidos se juegan en la cancha, dice Eduardo. Y a trotar me refería a Salva, dice Gonzalo. Está bien eso. Lo otro no se cuenta, lo otro es de caballeros. Buen día, Salva, creo que a todos nos sorprendió el partido de ayer, dice, y bueno, dice Salva cuando ya se fue toda la puta, demasiado simpático, dice, bueno. Hable pues de los Juegos Olímpicos del Dream Team, hace un resumen de todo, dice Albert. Y me parece que el Dream Team apenas, no he visto muchos partidos, solamente contra Sudán del Sur fue relativamente parejo hasta donde le dio el coro a los que jugaron por esa nación africana, ¿verdad? Y contra Serbia fue la magia de Curry, y en la final en gran medida fue la magia de Curry. No he visto un equipo.
Y lo que sí de repente puede ser preocupante es que Ituyapama jola a sus mejores jugadores. Hay algunos que aparecen, que pintan bien, pero que no están todavía a la altura de los monstruos. Entonces, y acá ya LeBron, Kevin Durant, Stephen Curry, 36, 37. Vamos a ver. Y los Juegos Olímpicos a mí me gustaron en gran medida en lo deportivo. Creo que fue algo bastante interesante, sobre todo la proyección que tiene Paraguay, con mucha gente joven, resultados bastante auspiciosos, a los que hay que seguir apostando y aparte sumar más, ¿verdad? Y a nivel general, creo que lo peor que tuvo los Juegos Olímpicos fue la inauguración y la desorganización y sobre todo la villa. Estuve hablando justamente con algunos de los chicos del Team Paraguay y la verdad que me decía uno, me hizo acordar cuando nos fuimos en un intercolegial, no voy a decir la ciudad para que no crean que cuando nos fuimos en un intercolegial en tal parte, tío, vos te fuiste con nosotros y nos hicieron dormir en ese cuartel, le dice, y me acuerdo muy bien porque yo conseguí el cuartel, ¿verdad? Y la verdad que el cuartel era mucho mejor, me dijo. Bueno, vamos a ver. Salva, oye, tira un boriborí de gallina a un puchero, dice Adrián. Sí, totalmente. Totalmente. Ya sí vamos a tener el menú. Una duda, si hubiera descenso directo, ¿cómo puede ser si tenemos 2 torneos en un año? ¿Cómo se puede plantear eso? Y se hace por la tabla anual, así como se clasifica por el acumulativo para las copas internacionales. Los 2 últimos de la tabla anual terminan bajando. Por ejemplo, si hoy terminase el campeonato y fuese el sistema de tabla lo que determinan los descensos, hoy el último en la tabla es General Caballero con 24 puntos y el penúltimo es Tacuary con 25. Ameliano y Trinidense tienen 26, Nacional 27 y Sol de América 29. Después ya está Guaraní arriba con 38. Ahora, fíjense, Sol, Nacional, Trinidense, Ameliano, Tacuary y General Caballero estarían peleando para no descender. De todo esto que estamos hablando, solamente ahí no hay, ni Nacional ni Trinidense no tienen ni una chance de descender prácticamente gracias al promedio. Pero los otros sí están todos ahí. Pero fíjense toda la competitividad que vamos a tener. 6 equipos y van a estar peleando para no descender. Y separados por 5 puntos, ¿verdad? Pero no es pues así el sistema. No es así el sistema, amigo. Bueno, ¿qué pasó acá? Se me cerró mi Twitch. ¿Cómo voy a ahorrar ahí? Avíseme que sí, es que se cortó porque no sé qué apreté acá. Yo estoy manejando el Twitch. Estamos emitiendo, ¿verdad? Ok. Sí, estamos emitiendo. Ulesic parece que está en planes para entrar al cuerpo técnico de Alfaro, dice Torres. Bueno, a ver. Hola Eduán, buen día, saludos, bendición, inicio de semana. Igualmente para vos también, Eduán, que nos está escuchando por Icar Sports. A ver, denle que like, muchachos. ¿Cómo andamos con los likes? Nada. Una duda, Salva, este horario pega, te escucho mientras entreno, dice Adrián. De Tabe, un boriborí con este frío, dice Juan. ¿Cómo vio Argentina le ganó el oro olímpico a Estados Unidos? En aquella sí, pero Argentina tenía un equipazo. El mejor deporte fue el breakdance, ¿verdad, Salva? Ese es lamentable. Me van a disculpar, pero para mí no es deporte. Pero está bien. Cada uno con lo que le gusta, ¿verdad? No hay con qué darle a Estados Unidos en vaque. Dice, pero apenas no le bailó a ninguno. Qué bueno sería que todo lo que hacían en la intermedia sean como el 2 de mayo, dice Gustavo. Recoleta anda súper. La final del básquetbol femenino entre Francia y Estados Unidos fue muy parejo hasta el final. Apenas USA le ganó por 1 punto. Casi Francia le empata con un triple. Así van a prórroga. Dice. ¿En qué horario? Dice Álvaro.
Buenos días, Salva, saludos SE. Hola, Ever. ¿En qué horario tenés más gente, Salva? Dice. Y no, habitualmente en el de las 10:45. Así que depende de ustedes, chicos, ustedes tienen que hacer que este horario sea el más escuchado. El más escuchado, A ver, también hay que tener en cuenta que los demás equipos mejoraron mucho. Hay muchos jugadores extranjeros en la NBA y a eso iba. Antes, todas las estrellas de la NBA eran estadounidenses. De que empezaron a aparecer un argentino, empezó Tony Parker, que es francés, empezó Jokic ahora, y muchos así, pero la mayoría en Estados Unidos prácticamente no entraban los de otros países. Sin embargo, hoy día cada vez más, recuerdo el chino que se fue también, los brasileños, Oscar y compañía, pero las grandes estrellas siempre fueron estadounidenses. Y ahora eso ha cambiado. Lo de Ameliano me sorprende. Sarabia clasificado octavo de la Sudamericana por encima de Paranaense y le cambia por Bobadilla. A mí nunca me convenció este último ni cuando jugaba y como técnico menos, dice Rafael. Argel, mirar las 3 tablas para ver la situación de tu club en el torneo, dice Víctor. Salva, en una radio escuché que el mejor basquetbolista del mundo actualmente juega en la Liga de Serbia. ¿A cuál crees que se refieren? Dice. Y no sé si... No sé a quién se... Salva, que sabe de loco y su candidatura al presidente de Olimpia... Y hay que ver, pero ¿cuándo es la próxima elección en Olimpia? Dentro de 2 años. Si hace poco nomás fue electo Coto Nogués. Hola, buen día, Salva. ¿Viste que para los próximos Olimpiadas los nuevos deportes serán casi todos los deportes que solo se practican en Estados Unidos? El fútbol sala no va a estar. Dice. Y eso que el futsal en Estados Unidos hoy día está muy practicado. Y el futsal estadounidense permanentemente está en los mundiales y ya no es relleno. Me extraña. Yo generalmente estoy en este horario en el de las 10:45, dice Gonzalo. En Serbia se vive de una manera muy eufórica el básquet, Salva. Sí, eso sí, no, en todo lo que era la Yugoslavia, ¿verdad? Pero Serbia es de entre ellos yo recuerdo el gran Arvidas Sabonis, por ejemplo, ¿verdad? Por Yugoslavia. Salva, estaba viendo el programa de Barrilla, qué grande, dicen de Chusco, dice, cote que me fui así con la ropa que tenía a mano nomás, justo estaba por Asunción y ya estaba a punto de decirlo, que no me iba a poder ir, ¿verdad? Y yo era una idea, y del canal directo me fui. Bueno, he visto que quieren sacar el boxeo y algunos deportes para los Olímpicos, Los Ángeles 2028, dice, habla de Jokic, fue elegido el mejor 2 veces. Buen día, Salva, escuchándote de Manzana T, Yubu en discoteca Dubai, dice José Manuel. ¿Ya viste Deadpool versus Wolverine? No. ¿Qué es lo que falta para que el futsal y el fútbol de playa sean deporte olímpico? Dice, en cuestión de 3 olimpiadas traemos medallas en esos deportes, sí o sí, dice Paraguay. Ojalá que se juegue también fútbol de playa en las próximas olimpiadas, dice. ¿Qué pasó el futsal paraguayo? No ganamos más nada, dice. Y mientras se sigan peleando los dirigentes de uno y el otro para ver quién tiene la pija más larga y quién tiene más gente y quién manda más. El fútbol de salón tradicional, nosotros tenemos la gente, el público está con nosotros, los nacionales son un éxito. Y el futsal FIFA no, nosotros tenemos la organización, nosotros tenemos el respaldo de la FIFA, nosotros tenemos los mejores clubes, los mejores jugadores. Nuestro campeonato mundial tiene eliminatoria, fútbol de salón es un torneo de invitados y de jugadores. Así están, ¿verdad? Mientras tanto, la Federación de Fútbol de Salón prohíbe a los jugadores que jueguen futsal FIFA. Y así no nos vamos a ningún lado. Los dos se matan entre sí. ¿Quién pierde? Pierde el salonista, porque para mí salonista es el que juega fútbol de salón y el que juega futsal. Pierde el salonista, pierde el país, pierde nuestro deporte, mientras ellos siguen encaprichándose ahí entre ellos. Así que mientras eso continúe, Paraguay no va a ganar nada. Ahora no, Paraguay campeón del mundo en México. El torneo mundial de México fue un torneo de rejuntado, en los cuales 2 equipos ni no llegaron. Uno no llegó ni a la inauguración. El Mundial de Futsal sí es muy organizado, pero eso porque está metida la FIFA, la Conmebol, todas las asociaciones de fútbol, ¿verdad? Que tienen su divisional de futsal. Ahí le marca la diferencia el futsal a nivel global. A nivel interior sigue siendo el fútbol de salón. Pero ¿cuántos meses al mes? 3 meses al mes, 3 meses al año. Entonces, no. Y este año el futsal FIFA, un torneo nomás también.
y estadios vacíos. Tienen que replantearse las cosas la gente de la división del futsal también, porque por el hecho de que se televise nomás su partido no significa que sea un gran éxito. Se televisa porque, y lo voy a volver a repetir, deporte como el futsal, fútbol de playa y compañía, se televisa como una regalía por los derechos del fútbol de primera división. Así que Anina Ñañe Botado y Seti. Y los dos tienen la culpa. Pero el problema es que ninguno de los dos reconoce su grado de culpabilidad en todo este quilombo del salonismo. Uno le culpa al otro. Y así no va a pasar nada. Y no, yo tengo la gente. No, yo tengo la organización. ¿Y no hubiese sido mejor la organización y la gente juntos? Digo yo, era muy shaikwata. Pero así estamos quedándonos. Y festejamos títulos que la verdad no puede considerarse un mundial, un torneo de 16 equipos donde 7 son de un mismo continente o de un subcontinente como Sudamérica, que tiene 10 países nomás luego y 7 son los que juegan. Pero bueno, es mi opinión, ¿verdad? Es mi opinión. Ya viene Alfaro, me dicen que le está aplaudiendo a Salva para comprar hielo, pero no le escucha, dice. A esta hora, no, ya están ya los muchachos ahí trabajando. Hoy sí, hoy vinieron temprano. Lunes y nada. Está llegando la quincena. ¿Cuál es la diferencia entre Juegos Olímpicos y Olimpiadas? Saludos de Barcelona, dice Cristian. Bueno, la diferencia, Cristian, es que Olimpiada es el periodo de tiempo entre unos juegos y otros, ¿verdad? Es todo lo que se hace en ese sentido: organización, actividades benéficas, actividades, cursos, un montón de cosas que va a hacer el Comité Olímpico de todos los países, más su trabajo, sus torneos continentales, todo lo que se hace en ese periodo entre un juego y el otro, ¿verdad? Bueno, Salas dice, el futsal y el fútbol de salón cree que mejoraremos mucho, pero ninguna duda. Hace 25 años ese es mi plagueo, Salas Nation. Pero a los mismos dirigentes, son los mismos dirigentes hace 25 años. Y algunos ya no me hablan más, otros me vuelven a hablar, otros no me hablan más. Pero cada uno sigue culpándole al otro. Ninguno es capaz. Incluso recuerdo una vez, intentamos una mesa de diálogo, varias veces en realidad. Algunos dirigentes intentaron una mesa de diálogo y a la hora de la verdad, cada uno por su lado otra vez. ¿Por qué? Porque cada uno, primero ya estaba todo para el acuerdo. Y bueno, está. Yo me quedo acá entonces en Paraguay y vos te vas a la Conmebol. ¿Qué era lo que se había hablado? No. ¿Por qué crees que yo me vaya a la Conmebol? ¿Para que vos manejes todo solo acá en Paraguay? No, yo me quedo acá en Paraguay. Andate vos a la Conmebol si querés. A la pucha. Pero todo es poder. Todo es por el poder nomás. Poder político, injerencias, relaciones, influencias. A nadie le importa de verdad el deporte o el deportista. Y que me vengan de a uno los dirigentes por eso. Y tanto talento tenemos en fútbol sala, lamentablemente que no se aprovecha y se la banda sonora de mi vida. Hola Sala, te escucho de Ibiza, España, éxito siempre, buena victoria de Olimpia ayer. Dice, gracias Víctor. Espera que... Competimos en atletismo, hay que probar deportes donde haya realmente posibilidad de ganar medalla, dice. Y si se sigue trabajando con los atletas jóvenes y siguen compitiendo a nivel internacional, siguen mejorando sus marcas, podemos... ¿Y en qué deporte lo que realmente tenemos posibilidad de ganar medallas? Solamente en los deportes con los que se siga trabajando. De nada nos va a servir también que ahora se haga algo bueno en remo, que hace 2 o 3 olimpiadas se está mejorando, cada vez se mejora más, en natación, en el mismo atletismo, en judo. Si por ejemplo para los próximos juegos judo no tenemos más nada, hay que apostar, no solamente a una, hay que apostar a más, hay que seguir creciendo. O si no, ay, qué lindo estuvo. Y después, vamos a esperar 20 años para que esté lindo. BMX, breakdance y skateboarding tienen que eliminarse los Juegos Olímpicos en vez de eso agregar futsal, fútbol de playa y pádel, dice Cristian. O sea que yo creo que el pádel debería, y el squash también. Qué triste salva que no se le elija a Carlos Jara como técnico. Decir que pudo haber afectado lo que dijo por Enciso, no.
no estaba él estaba como una opción, como le dije siempre, pero tiene alguna contra fuerte ahí adentro. Jokic 3 veces MVP de la NBA, dice Ernesto. Padre, falta mucho todavía para que sea olímpico, es un deporte en emergencia aún, quizás dentro de 15 o 20 años recién, dice Solar Nation. Hay deportes que aparecieron. ¿El breakdance hace cuánto que es deporte? Acá en Paraguay hay 10, 12 por ahí que recién que lo están practicando. Como deporte, ¿verdad? Sí, siempre se hizo. Para mí es más un arte que un deporte. Aunque muchos creen, nos dicen que el deporte es arte, ¿verdad? Y eso de los eSports, y eso, bueno, si eso de deporte, el ajedrez debería entrar. También quieren incluir un deporte para los olímpicos, lo han llamado lacrosse, es muy parecido al hockey sobre césped, también al parecer fútbol americano quieren incluir el cronograma olímpico. El lacrosse es un deporte muy tradicional, sobre todo en los colegios y las universidades chuchis en Estados Unidos y Canadá. Más bien es un deporte canadiense, pero tiene mucha, incluso por mucho tiempo, el lacrosse era el deporte colegial por excelencia. O sea, vos si no eras basquetbolista o futbolista, en un colegio el lacrosse era tu... sobre todo en los colegios del centro este de los Estados Unidos, ¿no? Que es como el hockey, pero en vez de jugarse en el pasto abajo, se juega en pasto, pero con una especie de... ¿Cómo es esa red para cazar mariposa, verdad? No me acuerdo el nombre en la cruz, pero en ese y vos tenés que agarrar ahí la bocha y ahí va jugando por el aire, ¿verdad? Va jugando por el aire, no por el suelo. ¿Quién lleva más gente salva, el Nacional de Futsal o el Interliga? No se puede comparar, porque el Nacional de Futsal es un torneo que se juega en 15 días, es como una Copa del Mundo de las ciudades. Y en las eliminatorias, en algunas ciudades lleva mucha gente, en algunas regiones, en otras regiones 300, 400 personas nomás también. Y el Interliga también es lo mismo, el Interliga es un torneo cada tanto que se juega por ciudades. Hay regiones donde se lleva más gente, hay regiones donde se lleva menos gente, como en todo. Salva, si un futbolista de fútbol de salón pasa a futsal FIFA y viceversa, dice, se le suspende un año, creo, sí, se le suspende, no se permite. Muy mayúsculo. El squash también puede ser que sea un deporte olímpico. En squash tenemos chances nosotros. Estamos a nivel Sudamérica, estamos en el top. A nivel panamericano y a nivel juveniles estamos allá arriba, ya en la pelea. A nivel mundial nos faltaría. Pero tenemos muchas figuras jóvenes con 17 a 20, 21 años que la están rompiendo. ¿Cómo lo que el futsal FIFA no es olímpico y bailar en el suelo? Sí, dice José. Según vi, antes de que un deporte sea olímpico y se juegue en los Juegos Olímpicos, se debe aprobar por el COI 12 años antes, dice. Pero eso fue cambiando también, porque hay deportes que se aprueban o se aceptan como... ¿Cómo es que se dice? Como experimentales. Así que olvídense que futsal o fútbol de playa está en Los Ángeles. No, en Los Ángeles no va a estar. En Los Ángeles no va a estar. Con suerte, si es que en el próximo congreso hay un fuerte lobby político, puede ser que estén en Australia 2032. Buen día, Salva. Una consulta: ¿por qué los atletas ganan de sur y panamericano pero no olimpiada? ¿Esta olimpiada es un fracaso? Dice, no, para nada un fracaso. José, ¿por qué Odesur? Odesur no hay acá entre 10 países nomás. Panamericano es solamente América. Y las olimpiadas son 205 países. Entonces ya la diferencia. Voy a volver a decirlo con todo respeto y destacando el trabajo de nuestros deportistas y de nuestra dirigencia deportiva en general. En fútbol de sur no vino Brasil, por ejemplo, ¿verdad? Básquetbol no vinieron tampoco los mejores. En los panamericanos no siempre participan los mejores atletas de Estados Unidos. Mandan sus atletas de segundo orden que están peleando para entrar al equipo olímpico. Esas son realidades que también hay que decir. Por eso a veces decimos, ¿cómo ganamos el sub-20 no de sur y fracasamos en el sub-20 oficial? Y bueno, son torneos totalmente distintos. ¿Cómo fulanito Wilk la rompió en lo de sur y en la sub-20? Torneos y momentos diferentes.
Conmigo se enojó alguien no hace mucho de Félix Pérez. Bueno, ahora ya no está, era entrenador, porque dije, todo lado Félix Pérez, campeón sudamericano, el básquetbol femenino paraguayo resurge. Le dije, está muy bien el esfuerzo de las chicas, muy bien el trabajo que hicieron, ganaron, pero ese era un torneo entre... sí, había un equipo argentino, pero ninguna de las... Sí, había un equipo uruguayo, pero... y nosotros hacemos una selección para cada vez que un equipo paraguayo va a competir, armamos una selección paraguaya para que vaya por un club. Encima con extranjera o extranjero. Los otros no. Y creemos muchas veces, ay, somos este y lo otro. Se reconoce el esfuerzo, pero no hay que crear falsas expectativas. Después se van a ir a jugar de verdad. Y son goleadas nuestros equipos, y ahí ya decimos, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué esto y lo otro? ¿Y por qué? La misma cosa, ¿por qué no se gana la Olimpiada si ganamos no del Sur? Tenemos que ser a veces más realistas, pero a veces ganamos algo y nos nubilamos. La misma cosa que suelen decir los jugadores, los pendejos que aparecen. 2 o 3 partidos te juegan bien y ustedes luego ya piden que se vaya al Chelsea, al Manchester City, Brennan, lo mínimo es Flamengo, ¿verdad? Y después del 4º o 5º partido no juega. 6º entra y hace mal un pase y ya es un exjugador para ustedes, ¿verdad? No apuramos demasiado en todo. Tenemos que respetar los procesos y el tiempo. Y solamente los procesos, el buen trabajo dentro del tiempo establecido te puede dar resultados. Si no respetas la planificación, el trabajo y el tiempo, no hay pues resultados más grandes. Generación espontánea puede ser algo, tuviste un gran día, pero y después, mañana, pasado. No por ganar un torneo somos la NBA, no por perder un torneo somos Sportivo Ñuñumí. Y eso radica tan... Hace 4 fechas varios de ustedes pedían que se le eche a Palermo. Y ahora Palermo ya es Dios, ¿verdad? Por ganar 3 partidos. Hace 3 o 4 meses yo leí mucho acá mismo que Galeano tendría que tener la oportunidad, así como Scaloni, un técnico desconocido, para ser técnico de la selección paraguaya. Porque ganó un campeonato con un plantel que ya estaba totalmente formado. Es difícil mantener el orden táctico, la disciplina, cuando vos sos el más joven del plantel, andela técnico y andela jefe. A mí, yo sé, porque yo fui siendo el más joven de un equipo periodístico, fui su jefe. Y es difícil, con muchas estrellas. Tenés que saber manejar eso. Pero no por eso sos el mejor jefe, ni no, tenés que rodearte de la experiencia, de la gente que te quiere dar una mano, de la gente que... Y eso pasó con Libertad Galeano. Y ahora muchos ya estoy leyendo que dicen que le soltaron la mano a Galeano, que le están haciendo la cama, que quieren que vuelva a Garnero, que bla, 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 ¿verdad? O sea, no tenemos que apurarnos en nuestros conceptos. Olvídense de futsal, fútbol de playa, dice. Buen día, solo una consulta, ¿por qué los atletas ganan? Ya está eso. Perú consiguió medalla olímpica y Paraguay no, dice Paraguay. Sí, pero ¿en qué deporte consiguió Perú y hace cuántos años trabajan? Perú antes conseguía más medallas, antes con voleibol femenino y todo peleaban ellos por medalla. O pajo ahí que. Venezuela antes peleaba y Venezuela tiene más de 40, más de 20, no sé cuántas medallas tiene. Ahora ni uno. O sea, y eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar. Los otros están bajando y nosotros estamos subiendo, pues tenemos que seguir subiendo. Lo que pasó en el fútbol, nosotros bajamos y otros países crecieron, ¿verdad? Eso tiene que ser en el deporte también. Y cada vez con mayor inversión del gobierno, creo que se están consiguiendo las cosas. Pero en el proceso olímpico no es hoy y punto. Sobre todo en los deportes individuales, ¿verdad? En los deportes colectivos sí, de repente agarrar una buena camada y un buen técnico, sacar resultados y punto, ¿verdad? En el fútbol sobre todo, pero en la mayoría de los deportes no es así tan fácil ni tan simple. La ecuación no es tan sencilla. Está rico el mate, hace rato no disfrutaba tanto. Me está haciendo sudar como loco, pero ¿te imaginas a un Cerro ver su presidente Franco Paranaense Olimpia en futsal unificado? Dice, sí.
¿Qué opinas de lo de Carazaguer? Le tiraron la lengua a los periodistas, buscaban la nota, fue malinterpretado. Dice, no sé, no escuché, Román, y por lo que leo nomás yo no opino. Tengo que escuchar, porque los perros te publican cualquier cosa. También tendrían que poner juego de comida en los Juegos Olímpicos. Salva, aparte del fútbol, ¿cuál disciplina te gusta más de los Juegos Olímpicos? Dice Racas. Y en realidad el fútbol no es la disciplina que más me gusta en los Juegos Olímpicos. Lo que más me gusta es el atletismo en diversas modalidades. Me gusta muchísimo el básquetbol, el voleibol. Me sorprendió gratamente ya un tiempo esta parte del voleibol de playa. Me encanta la natación. Me gusta muchísimo el nado sincronizado y la gimnasia artística. Son de mis deportes favoritos para ver. Ya pasó que ayer un periodista se pidió diciendo terminan los Juegos Olímpicos y empiezan la Olimpiada de Los Ángeles. Y gracias por la aclaración. Y así es. Así es. Terminan los Juegos Olímpicos de París y comienzan las Olimpiadas de Los Ángeles. En realidad no es de Los Ángeles. Comienza la 34ª Olimpiada que va a culminar con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Ya se dice, nomás se populariza Los Ángeles 2028. Ese es el objetivo final. Pero la Olimpiada es la 34ª Olimpiada, la que empezó ayer, en el momento en que le entregan la bandera a la alcaldesa de Los Ángeles. A partir de ahí ya se da la transición entre un Juego Olímpico y otro. Y cuando se apaga la llama olímpica, ahí cuando León Marchand con el presidente del comité y los representantes de todos los continentes que estaban presentes con ellos, soplan y apagan la llama olímpica, ahí termina París. Y comienza ya otra Olimpiada. Ya el tramo previo a los siguientes Juegos Olímpicos va a arrancar cuando en la ciudad de Olimpia las sacerdotisas vuelvan a encender la llama olímpica. Un año y algo antes de los Juegos. Y ahí empieza el recorrido hasta que la llama olímpica llega hasta la sede del evento, ¿verdad? Salva seguida los periodistas de Curepa que están ahora en YouTube, ese tipo de Azar el Loco y el Cuero y demás, y son un poco... No. De esa onda va con... A mí no me importa, Rubén, generar más vistas, no estoy para copiarle a nadie tampoco. Yo hago como me sale y punto. No estoy para generar más vistas. ¿Qué tal, Salva? Esto Olimpia me recuerda al de Julio Cáceres cuando empezó a promocionar jóvenes por la inhibición. Y ahora pasa lo mismo. Se afianzaron los pendejos y vuelven a poner la cara por el club. ¿Cuántas fechas se estaban jugando el campeonato, Xavizan? 5 recién. Tranquilo nomás. De 1 al 10, ¿qué tan importancia tuvo Desur para nuestro deporte, Salva? Antes me enfrenté en la posición de nuestros atletas. Y yo creo que tuvo una importancia que roza el 10. Porque gracias a Odesur y ahora gracias a los Panamericanos de la Juventud y a que fuimos candidatos a los Panamericanos de mayores, vamos consiguiendo cada vez más infraestructura, cada vez más respaldo del gobierno y cada vez más respaldo político también de las organizaciones continentales. O sea, eso quiere decir mucho, Ina. Estamos en la permanente consideración ya no nos ven como un país que no tiene nada. Incluso se habrán dado cuenta en varios deportes, se cae, Chile tenía que organizar, se cae, ¿dónde? Asunción. Colombia tenía que organizar algo, no, ¿qué se cae? No, Asunción, ¿verdad? Hemos ganado un protagonismo importante. ¿Qué te parece el surf como deporte olímpico? Dice. Y me parece interesante porque sí creo que es una actividad, es una competencia uno contra uno, ¿verdad? Surf no hay ningún paraguayo que practique, dice, ya no, teníamos, llegamos a tener incluso atletas en varias competencias internacionales. ¿Qué pasó de la Puma esa que corrió, salta, dice no le viene esta Olimpiada Santarelli, algo así? No, Camila Pirelli. Y Camila ya no llegó a los objetivos porque ella justamente ya venía lesionada y en Odesur fue lo máximo que pudo y ya no se recuperó como para conseguir su clasificación. Sigo insistiendo que los deportes de sala tenemos más que potencial, pero la dirigencia de estos deportes de torneo curé nomás saben organizar, dice Víctor Colmán. Que sabe del básquet nacional, dice, y que está en terapia. Y mientras sigan jugando 40 veces al año San José y Olimpia, no vamos a crecer. Mientras siga habiendo un solo equipo del interior, no vamos a crecer. Mientras sigan siendo los mismos jugadores que rotan entre club y club, no vamos a crecer. Mientras sigan siendo los mismos técnicos, hoy te dirijo a vos, mañana me dirigí a mí,
y no vamos a crecer. Mientras tengamos 6 equipos en primera, pero tenemos 18 en inferiores, no vamos a crecer, aunque parezca paradójico. Pero ¿de qué me sirve tener 18 clubes de básicamente gran parte del país en inferiores si después no pueden jugar en primera? Hacer nomás el cálculo, cada categoría, vamos ya a lo mínimo nomás, tiene 15 jugadores, cada categoría en inferiores tiene 4 a 5 categorías por torneo. Vamos ya a 4 categorías, 60 jugadores por equipo. Multiplican por 18 clubes. ¿Cuánta criatura hay menores de 18 años ahí? Los de la sub-18 cumplen los 18. Y chao. 1 de cada 100 termina jugando. Entonces, y podemos hablar horas del básquetbol, pero nuestras principales figuras siguen siendo jugadores, con todo respeto, y todos muy grandes amigos míos, y son los que la siguen remando, y como me dijo una vez a mí, y sigo jugando porque no hay nadie mejor que yo, y tiene razón, y no voy a decir su nombre porque suena medio chanta, pero tiene razón, le dije. Y nadie es mejor que ustedes todavía, que la camada de ustedes, le dije. Con Guille justamente estamos hablando el sábado, le dije exactamente lo mismo, que es preocupante el tema de los chicos. Siempre tuvimos ese problema, sábame. Nosotros antes llegábamos a los 18, teníamos que estudiar o trabajar. Y pocos son los que tuvimos la chance de seguir en el básquetbol, me dice. Es cierto. Hoy nuestras mejores figuras siguen siendo... bueno, hoy ya no está Guille y... bueno, jugó otra Guille, pero Javier Martínez con 43 años seguía marcando la diferencia. Y eso no es culpa de Javier. Ahora, sí me encanta que varios de estos monstruos están trabajando con criaturas, con inferiores. Y eso es lo que nos puede dar un futuro. Pero ¿de qué te sirve sacar muy buenos chicos de inferiores si no tienen después dónde jugar? Si cada club tiene 15 lugares nomás después. Y de los clubes, 2 o 3 nomás lo que pagan algo. Acá hablamos mucho del progreso del básquetbol femenino paraguayo, pero nuestro torneo tiene 4 equipos. Yo no veo ningún progreso. Hablamos mucho del que el básquetbol paraguayo masculino estuvo ahí a punto de esto y lo otro, pero nosotros tenemos 6 equipos y no tenemos más ni ascenso. Uruguay no tiene 3 categorías de básquetbol. Uruguay tiene 3 categorías de básquetbol. Y clubes tradicionales de Uruguay de repente te juegan en el ascenso, viejo. O güey, yo y Guay hicieron mal la cosa y juegan en el ascenso. Y pelean otra vez para subir. Entonces sí, Uruguay puede hacer eso. Pero nosotros no queremos, pues. Nuestros dirigentes no quieren. Siempre la excusa de que no hay apoyo, que no hay plata, que no hay sponsor. Si no tienen la capacidad de conseguir sponsor, no sé para qué se meten en la dirigencia. Para tener un poder político, para tener influencia, para ayudar a que sus clubes nomás sean los que salen campeón. Entonces no sirve. Bueno, ya está. Buen día, Sala Espectacular en Rehabilitaciones, salvando la mañana. Abrazo, dice Ricardo. Gracias, Ricardo. No tenemos infraestructura y mucho menos los deportistas tienen el apoyo que necesitan. Así es imposible competir con los mejores países del mundo, dice Carlos Santa Cruz. Ya estamos teniendo infraestructura, Carlos. Un tiempo a esta parte estamos teniendo mucha infraestructura. Un poco más de organización, nomás lo que falta. Respaldo ya hay mucho también. Se está mejorando bastante. Pero tenemos que seguir. Tenemos que seguir mejorando porque si no, de acá a 5 años, toda la infraestructura que después de tanta pelea se comenzó a conseguir, no va a servir más. Todo evolucionan. Y ahora nosotros estamos evolucionando a la par de otros países de Sudamérica. Pero necesitamos más siempre. No hay que conformarse con lo que se tiene. Buen día, Salva. Bueno, espera que... a ver... ¿Qué dice Tirpi? Buen día, Salva. Me gusta lo de Palermo. Recién tuvo su pretemporada y se nota que le prestó atención en la parte defensiva y física, aunque todavía falte mucho por mejorar. Este es el camino para poder tener un buen equipo. Después de mucho veo que pone muchos juveniles y le rinden a Olimpia y eso es mejoría, dice. Sin duda para mí, totalmente de acuerdo. A ver...
Oma Piola Alfaro, dice Gabriel. Odio Perú, pero el apoyo que le dan a su voleibol masculino y femenino, su liga, no sé en qué escaño está a nivel Sudamérica, pero es el deporte más practicado por el fútbol y se refleja en su liga y se paraba. Así es, y ha sido desde los 60, de los 70. Bélgica ganó 10 medallas olímpicas, sobre todo en ciclismo, que son potencia mundial, judo y atletismo, dice Eduardo. Salva España se está volviendo potencia mundial en el fútbol, ganó casi en todas las categorías que participó. Así es. Y ese es por el trabajo en inferiores. Por el trabajo en inferiores. Y se dan cuenta ustedes que todos los entrenadores son españoles, no tan famosos de nombre, pero sí de una reputación espléndida a nivel local, que conocen la realidad de su fútbol. Y ahí así les va, así les va. ¿Sabe por qué siempre? Pero yo dice que sí, dice que somos conformistas los atletas de esta Olimpiada a pesar del esfuerzo, dice. Y no sé, porque no se entienden muchas cosas. Yo le voy a decir una cosa. Hace 4 años, Javier Infran terminaba el colegio. Y si competía en un torneo como este, iba a estar en el puesto 100, ¿verdad? Y hoy termina 17. En los próximos, si sigue así, y si sigue compitiendo en Europa por sobre todo, estoy más que convencido que va a entrar entre los 10. Y con mayor preparación, y en un gran día, y compañía, y si entra entre los 10, ahí ya puede esperar. Bueno. ¿Qué será que pasó el chofer de bus que compitió en tiro con Argono de Sur? Dice. Y nosotros, esos torneos pues no son clasificatorios. O tenés que participar de un circuito, o si no, a veces cada federación tiene su torneo clasificatorio para un... o de surgo una cosa chiquita dentro de lo que es la organización. O de surgo una organización que reúne a 10 países, no más. Estaría, bueno, una segunda parte en Paparilla, siento que nos dijiste todo lo que suele decir, opinar, ejemplo que faltó que diga, eso de no decir Segoviña y demás, entre tantas cosas. Dice. No, yo respondí lo que me preguntó nomás. Mario dice, compadre, luego con Olimpia y Libertad no me extraña nada, que pero Libertad a Cerro le costó más ganar ayer, espero que el clásico Cerro gane, dice Mario. Espectacular la entrevista contigo, dice Lucas, gracias. El olimpista tampoco puede creer que porque le ganó 4-0 a Libertad le va a pasar por encima a Cerro, ¿eh? ¿Cuántas veces así Cerro llegaba a y Olimpia estaba penúltimo y eso? Y fútbol es fútbol y el clásico es clásico. Pero vamos a tener mucho tiempo en la semana para hablar del clásico. Vamos a tener mucho tiempo para hablar del clásico. Sin lugar a dudas. Claro que vamos a hablar del clásico. España en los 90 ni balita no ganaba, se dieron cuenta que al español le va bien tocando la pelota y a partir de ahí empezaron a crear una identidad, después ya vino la Copa del 2010 y la Eurocopa. Dice. Yo creo que España lo que se dio cuenta es que si quería mejorar su selección, tenía que dejar de apostar tanto y demasiado a esperar las contrataciones de estrellas de otros países para su primera. Seguían haciéndolo, pero comenzaron a priorizar las inferiores. Comenzaron, excepto creo que Real Madrid, el que el que siempre se acostumbra más a comprar, ¿no? Pero todos los otros clubes empezaron a priorizar las inferiores y si no tenían algo en sus inferiores nomás contrataban el puesto que les faltaba y rápidamente uno dice, bueno, ¿por qué tantos jugadores de la Real Sociedad, tantos jugadores tantos jugadores? Y uno, porque tal vez los grandes siempre tenían puro extranjero, pero ¿qué ocurre? Los españoles que te juegan en esos otros clubes están al mismo nivel, a nivel de selección. Entonces, ¿por qué? Porque aparte que ellos mejoraron, todo el tiempo están compitiendo con los mejores. Sencillo el asunto. Ahora, si vos competís siempre en una liga de exjugadores, vos le podés ganar 4-5-0, pero después te viene un equipo de verdad. Y es lo que nos pasa a nosotros en las copas internacionales, excepto raras excepciones últimamente. Acá porque ganamos uno, ya vamos a pelear título de América, y lo otro, vamos. Y después te viene un brasilero de medio pelo y te pone en tu realidad.
Eso nos falta a nosotros, reconocer ya una vez nuestra identidad, de irle agregando cosas de la inferior. Dice, salva, dice Luis. ¿Por qué así? Bueno, a ver. Responde este. Bueno. Ok. Ahí la hipogía. Pero bueno, normal. No, mentira. A ver, ¿qué más? Salamelia no está mal, ¿te acuerdas que te dije que iban a bajar porque a Olimpia nomás le quieren ganar? Dice Silvino. No, creo que a Olimpia nomás le quieren ganar. Real Madrid compra todo, el VAR, la Champions y todo. Yo pienso que ganará también el torneo de clubes internacionales del mundo. Compra todo hasta el árbitro. No sé, tienen los mejores jugadores del mundo. No, sí, era por comprar. ¿Cuántos equipos paraguayos hubiesen ganado más la Libertadores también? Salva, ¿y nosotros cuál es nuestra esencia de juego para mejorar? El toque va con el estilo del paraguayo. No va con el estilo del paraguayo, pero se le puede ir agregando, pues. Se pueden ir agregando, mejorar lo que tenemos. Pero para eso tenemos que volver a lo que tenemos. Felicitaciones por tu trabajo en la cobertura Olimpia. Gracias, Darío. Buen día, tío Salva. Demasiado feliz. Estoy jugó bien en mi club por fin. Ya dejé mi like. Dice, muy bien. Dejen su like, muchachos. Salazar, algo de Derly González. Increíble. Un colega mala leche le lesionó gravemente. Brasil es el que más medalla ganó por Sudamérica. En total fueron 20. Dice Eduardo. Así fue. 20. 20 en total. 20 en total. Bueno. A ver, ¿qué más? Bueno, ¿cómo están las posiciones del campeonato clausura? Momentáneamente, Olimpia 2 de Mayo con 11, Cerro Porteño con 10, Guaraní con 7, Trinidense, Nacional, General Caballero, Libertad, Deportivo Luqueño con 5, Sol de América, Ameliano con 3 y Último Tacuary con 2. ¿Ven ustedes cómo se desprende básicamente acá? Olimpia 2 de Mayo, Cerro Porteño. Ellos parejito arriba y Guaraní está cuarto a 3 de Cerro y a 4 de 2 de Mayo. Y después ya 5. Ya hay 5 o 6 puntos de diferencia entre el quinto y 5 fechas recién. Este ya está pintando. Está pintando de que va a ser Olimpia 2 de Mayo, Cerro Guaraní. Claro, Libertad gana, pues ya 8, tal, ok, pero ahora está pintando de esa manera. Bueno. Den like los perros 66, like recién y somos 88, dice Lucky. La pucha poco like. Tenemos que mantener un promedio de 120 likes por lo menos para hacer todos los días a esta hora. O si no, medio que... a ver, ¿qué más? Bueno, ya dejé mi like, Salva, dice bien, Eduardo. Ayer la victoria de Cerro Porteño 1-0, el gol de Ronaldo de Jesús a los 41 minutos del segundo tiempo, para que Cerro rescate una victoria y esté ahí a un punto de los líderes. Partido jugado con arbitraje de Blas Romero en la olla. El único gol
41 minutos Ronaldo de Jesús, segundo tiempo. En un encuentro en donde Cerro alineó a Alexis Martín, Alan Benítez, luego Fernando Fernández, Rodrigo Melgarejo, luego Ronaldo de Jesús. Ronaldo de Jesús entró a los 38. Javier Báez y Diego León. Y fue muy criticado el técnico por estos permanentes cambios en defensa. Después de la goleada sobre Luqueño, los cambios que hizo contra General, ayer otra vez, como que no. Y bueno, y sus declaraciones sí, escuché algunas cosas que como que anda medio... Javier Báez, Diego León, defensa. Derly Rodríguez, luego Tobías Portillo, Rafael Carrascal, Enzo Jiménez y Juan Iturbe, luego Wilder Viera, Federico Carrizo y Francisco da Costa, luego Diego Churín, los utilizados por Manolo Jiménez. Ver Sol, Bernardo Medina, Quilino Jiménez, Juan Ojeda, Ismael Venegas y Fernando Díaz, Brian Quintana, luego Marcelo Acosta, Derly Sorué, luego Jorge Jara, Diego Valdés y Marcelo González, luego Luis Ortiz. Y reapareció Diego Valdés, Cristian Amarilla, cambiado por David Fernández, y Lisandro Cabrera sustituido por Ronald Roa, los utilizados por Troadio Duarte para el partido de ayer. Bueno, eso con relación a Cerro 1, Sol de América 0. Con esta derrota Sol de América entra en zona de descenso de vuelta. Está en zona de descenso como penúltimo, el último sigue siendo Tacuarí. El que salió de momento es General Caballero, pero por supuesto le falta un partido a General Caballero. Olimpia ganó por 4-0. Victoria en Villa Lisa, un estadio que no estuvo lleno. Se dijo que era solo para socios. Al final he visto que cualquiera estaba en la cancha. Había revendedores por todos lados. Supuestamente era para socios nomás. No sé de dónde salieron tantos revendedores. Eso sí, temprano ya me mostraron los muchachos, me mandaban un video de eso. No sé qué está pasando en ese sentido con la organización del Club Olimpia. El domingo va a ser el clásico, 16:30 horas, en La Olla. Olimpia jugó con Gatón Olveira, César Olmedo, Junior Barreto, Manuel Capazo y Facundo Zavala, luego Tobías Morínigo, Eric López, Alex Franco, cambiado por Hugo Fernández, Richard Ortiz, cambiado por Marcos Gómez y Rodney Redes, Lucas Prato, sustituido por Carlos Arruay, Hugo Benítez, cambiado por Kevin Parzacuc, los utilizados por Martín Palermo. Libertad Martín Silva, Alejandro Silva, luego Iván Piris, Diego Viera, Néstor Jiménez y Matías Espinosa, Alejandro Silva, lateral derecho. Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Rubén Escano, luego Martínez y Marcelo Fernández, luego Antonio Vareiro, Lorenzo Melgarejo, cambiado por Rodrigo Villalba y Oscar Cardoso, sustituido por Gustavo Aguilar. Los utilizados por Ariel Galeano. Bueno, 4-0 la victoria de Olimpia. En este compromiso entonces, el representativo franjeado que se quedó con este triunfo, abrió la cuenta Rodney Redes, a los 6, a los 11 Manuel Capazo. Lo fundamental, no he visto el partido, repito, pero lo fundamental evidentemente para que Olimpia controle el partido son los 2 goles tempraneros. Eso también marca una... Después Hugo Benítez a los 44 puso el 3-0 y Carlos Arrúa a los 75 el 4-0 definitivo. Expulsado Lucas Sanabria a los 33 minutos. Además, está perdiendo 2-0. O sea, está ganando 2-0. De tu rival se hace pulsar, porque para mí se hizo pulsar Sanabria. En el sentido de que es una tontería lo que hizo frente al árbitro, ¿verdad? Pero bueno. Creo que eso hay que trabajar un poco con nuestros jugadores también, lo que hizo Wilder en los Juegos Olímpicos. Bueno, es cierto, no era un partido importante seguramente para Libertad pero por la rivalidad existente capaz que sí, pero por los puntos no, ¿verdad? Pero no puede. Está perdiendo 2-0, te hace echar. Lo más lógico es que termine perdiendo, ¿verdad? Bueno. Y hoy sigue la fecha, partido clave, Tacuarí y General Caballero. Si Tacuarí gana, General Caballero cada zona de descenso. Si General Caballero le gana a Tacuarí, le va a sacar 5 puntos de diferencia. Y después juega Nacional contra Deportivo Luqueño. A las 17:30 Tacuarí y General Caballero y a las 20 horas Nacional contra Deportivo Luqueño, los partidos para el día de hoy por el Campeonato Paraguayo de Primera División. Bueno, ¿dónde nos quedamos?
Me entero que Olimpia goleó a Libertad, me entero que próxima fecha hay clásico, en fin, me importa un carajo el torneo local, dice Lucas. Y ahora recién como que, ahora que terminó el... Pero vamos a esperar qué pasa con Alfaro hoy. Hoy sigue la novela Alfaro, ¿no? Vamos a estar un poco más tarde con eso. Después de muchos Cerro Olimpia van a pelear el campeonato, dice Cristian. Ya dejé mi like, salva, dice Edward. Muy bien. Desde hace mucho Libertad declara solo en el clausura, increíble. Dice, el año pasado ganó la apertura y clausura Paraguay. Y el clausura ganó 3 fechas antes por ahí. Saludos de J. Busto Saldívar, Salva, que viene está jugando Olimpia, dice Carlos. Está de vuelta a la 10:45, Nation Plagueation, sí. Vamos a estar. Manolo, igualito que Garnero en la selección, jamás asume la responsabilidad de sus errores, dice Paraguay. Rodney Red está siendo muy constante en Olimpia, no digo que sea su prime, pero está manteniendo cierto nivel, dice Víctor, sí. Y eso te da la continuidad también. La continuidad es importante. En todo. O una picola Alfaro, salváis. O una picola Alfaro. Si hay cosas, te voy a ir. Saludos, esa la buenísima entrevista en Papa Parrilla, un crack que mucho me reí de cómo transmitieron la final del futsal sin ver, dice Astronautas. Gases del oficio y de inicio socio. Bueno. Ok. ¿Cuánto ya llevamos en transmisión? 1:20. Bueno, si hay algo más, vamos a continuar un ratito más, si no vamos a ir cerrando por ahora. Pero dejen su like, muchachos. Dejen su like. Buenos días, Palermo tiene como dirigir tiene que dirigir la selección paraguaya, jajaja, dice Rubén Castro. Ok, ¿qué más hay? En la clausura de los Juegos Olímpicos, ¿qué más me gustó? Me pregunta acá. Porque la verdad que me gustó más que la apertura. Eso definitivamente, porque fue más clásico, fue más parisino, fue más respetando la historia del arte escénico. Y fue más de un evento deportivo que mezcla estas cosas, ¿verdad? Me pareció mejor. Un poco largo el tema de la explicación o del simbolismo de cómo resurgieron los juegos y la creación de los anillos. Esa parte estaba medio complicada, pero bueno, se entendió, ¿verdad? Más o menos lo que se quiso hacer entender es que viene un viajero extraño del futuro, viene y encuentra y hace resurgir los Juegos Olímpicos, como más o menos hizo Pierre de Coubertin en 1900 para hacer resurgir los Juegos Olímpicos, que a esa altura no se estaban haciendo más hace mucho, ¿verdad? Tiene su simbolismo, definitivamente. La parte musical, muy bien lo del grupo francés de indie rock, Phoenix, me pareció muy bien. Con otros artistas entrando con ellos, le dio mucha polenta, le dio mucha fuerza. Pero me parece que sobre el final, la presentación de Los Ángeles, de las playas ahí de Long Beach y compañía, me parece que le dieron una mayor fuerza todavía. Es como que lo que Estados Unidos presentó terminó robándole el espectáculo a París que se despedía, me pareció. Con algo mucho más simple lo de Estados Unidos, ¿no? Con los cantantes de mucha fuerza, de mucha popularidad. Más simple fue lo de Estados Unidos, pero como que con eso es como para demostrar que no hace falta que vos inventes y haga, que quiera mezclar todo lo raro, lo bueno, mezcla paitende, al final no entendéis, ¿verdad? Yo no sé, me gusta más lo clásico en ese sentido. No solo la música clásica, sino digo nomás, hacer algo más sencillo, más con más punch, más rápido, más concreto. Y me parece que en ese sentido Los Ángeles en 15 minutos le reventó a París. Y me imagino una inauguración en Los Ángeles donde sea más bien tipo conciertos de rock o de otra, antes que todo el virorey ese que vimos en el comienzo de París.
Está bien lo de la inclusión, todo lo que ustedes quieran, pero me parece que se exageró. Yo no estoy en contra de ninguna de esas cosas, pero me parece más que se exageró demasiado y fue muy largo ese tema del recorrido por el Sena. Es muy difícil hacer algo en 6 kilómetros, ¿verdad? Ni para la televisión no agradó tanto, me imagino que habrá sido para la gente que está en un lugar nomás, ¿verdad? Y ve, cierto, había pantalla gigante en todos lados, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Vamos a ver. No, Nachera dice Brava. Gasepio no te salió, salva después del asado de Pavarillaja. No, Luca. Ayer leí Capazo reemplazado también y en la selección argentina. Y dice, juez, vete. Salvo para la próxima eliminatoria, vamos a ir como equipo de barrio por el camino nomás, vamos a juntar a nuestros jugadores y Alfaro todavía no vienes. Como si fuese que vamos a salir campeón con Alfaro y Pucuma la novela, dice Enrique. Diclofenac relax nomás, dicen de esta. Tengo malas experiencias con los relajantes musculares. No hace mucho también me recetaron uno después de... empezamos un torneo de veteranos. Bueno... A ver, ¿qué más? Vamos a ir cerrando ya entonces. Por ahora, ¿verdad? Ya lo que quería leer hace rato. Como siempre, después no encuentro. Reapareció Marito. Me dijo alguien la pasa que ya. El 12 de agosto de 1869, durante la campaña de las Cordilleras en la Guerra Grande, la ciudad de Piribebuy es atacada sin piedad por los aliados, sometiendo al pueblo a una matanza despiadada. Mujeres, ancianos y niños son ultimados sin piedad. El hospital de sangre es incendiado, pereciendo cientos de compatriotas. Y todo... ya estaba todo, ¿no? Iban a venir, iban a entrar, iban a tomar la ciudad. Evidentemente había una gran supremacía. Piribebuy estaba siendo defendida por unos cientos de soldados nomás ya. Y muchos de ellos jóvenes, niños y mujeres. Y ocurre que mientras estaban ingresando, uno de los oficiales paraguayos da un certero tiro a un oficial brasileño, que resulta que había sido, se fue comprobando con el correr del tiempo, ese fue el motivo por el cual despiadadamente entraron los brasileños por orden del comandante, el conde de Eu, a matarle a todos. ¿Por qué? Porque había sido el oficial que le mató al paraguayo, era el amante del conde de Eu. Entonces él, descorazonado por la muerte de su ordenó sin piedad matarle a todos. Si había embarazada, había que matarle a la embarazada, a la criatura de adentro y a niños, y quemarle a todo lo que estaba en el hospital. Quemaron la iglesia. Y los historiadores van coincidiendo con el tiempo que tal vez si no hubiese ocurrido ese hecho del fallecimiento de este, que no me acuerdo cómo se llamaba, y no voy a buscar tampoco, estoy contando algo que sé, que escuché, que leí en su momento, que si no le hubiese matado a este brasileño, se iba a tomar la ciudad con tranquilidad incluso. Pero eso dicen algunos, yo no creo, porque no se iban a rendir los nuestros, no se iban a rendir. No se rindieron en ningún lado, y acá ya vinieron, ya quemaron todo el arsenal en Cacupé, el hospital de sangre que Cacupé también arrasaron. No había tanta gente, o sea, no había, pero ya no había nadie, lo mismo nomás, saquearon, destrozaron. Sí, los brasileños que estaban persiguiendo a la tropa paraguaya acá en la campaña de la cordillera, en realidad lo que ellos estaban buscando eran los tesoros de los paraguayos que iban escondiendo, ¿verdad? Que iban escondiendo por el camino. Eso es lo que ellos iban buscando en realidad, y atraparle a López. El resto no les importaba. Pero si en el camino había que matar, violar, lo fueron haciendo. Y fueron brasileños. A eso que nosotros, vamos brasileños, y meu amigo, papá,
Brasil es lo más lindo del mundo, nosotros. Y ellos fueron los que le mataban a muchos de nuestros bisabuelos, tatarabuelos, sobre todo acá en Cordillera. Y ellos fueron los que tomaron Asunción. Ellos fueron los que violaron a nuestras mujeres en Asunción, a las que quedaban. Bueno. A ver. Mena Barreto, ahí está Marco, muchas gracias, tenés razón, Mena Barreto. Sajo de Sagazán, la cantante francesa que cantó Bajo el cielo de París al principio de la ceremonia de ayer, qué hermosa mujer y qué voz, me reenamoré y se gustaba mucho. La verdad, ella sí tuvo No, los de ayer estuvieron muy bien, encima más simple fue, el más... Bueno, Mena Barreto, sí señor. El sargento Mena Barreto, creo que era. ¿Y cómo se llamaba el oficial paraguayo que hizo el disparo? También estaba registrado eso. Humilde, ya pongamos monumentos. Salvador de todo un poco, entender, será un capo mejor que algunos profesores, dice Luis. Todavía Portillo no hizo mérito para seguir jugando a la primera de Cerro, no aporta absolutamente nada y es el canterano más lento que ofensiva que jugó en el club. Ya empezamos ya a matar a los juveniles. 3 partidos tienen y ya les matamos ya a los juveniles. Queremos invitarte para participar de nuestra gran Teletón. Gracias. Se vea. A esta hora rompe. Doy préstamo por débito para jubilados, dice hasta 5 millones. Veime ahí. No miro Inforcon. A la pucha. De estadio, Javi. Este es para vos, Javi. No mira Inforcon, dice. No, yo soy accionista, lo de Inforcon. Yo, Ramoncito Castillo, hace 20 años somos accionistas. Bueno, vamos a ir cerrando ya. Buen día, Salva. Muy raro lo de Libertad, que en el primer tiempo ya como 3. Dice, ¿será que quieren hacer la camita al técnico para que vuelva Garnero? Dice el Poro. Buen día, Salva. Algún día tendría que hacer en directo hablando de la guerra de la Triple Alianza. Estaría interesante. Saludos. Vamos a hablar un poco más tarde de lo que fue la batalla de Piribebuy. Yo estoy muy interiorizado sobre toda la cosa de la campaña de las cordilleras, porque lo estudiamos bastante, lo hablamos, incluso hasta como anécdotas históricas para que sepamos, porque causa mucha tristeza cuando vos conocés los lugares por donde ocurrieron tantas cosas y que la gente de ahora no sepa nada. A mí me causó mucha indignación, incluso en mi ex colegio una vez nos vamos para una charla y yo hablando del teniente Fariña y sale un muchacho y me dice, che, pero ¿acaso teniente Fariña no es solo un club? Me dice. Imagínate. A tu héroe máximo pensá que es un club. El club se hizo un homenaje al teniente José María Fariña. Acá no está ni marcada ni dónde fue la casa del teniente Fariña. El coronel Gaudioso Núñez, el tercer comandante. Los 3 comandantes principales de la guerra del Chaco eran cordilleranos. Mariscal José Félix de Tigarribia, de Caraguatá,
Después estaba uno que era de Rochi de Estero, que ahora mismo no me acuerdo, y el coronel Gaudioso Núñez, que es cacupeño. Incluso hasta ahora tenemos los familiares, los amigos. Su hija fue mi dentista cuando era criatura, la doctora Núñez. Hoy día, lamentablemente, ni sus casas ya no existen. En uno existe un supermercado, en el otro existe, bueno, en uno por lo menos está entre el correo y un negocio. Ahí donde está el correo ahora y detrás, por ejemplo, era el arsenal de guerra, donde vinieron los brasileños a quemar todo también. Y cosas así, ¿verdad? Creo que cada uno tiene que saber más de su historia. Salvanation, acá de Laura, escuchándote, va a ver live de las 10:45. Sí, Denison, va a ver. Salva es un libro abierto, Wikipedia, chat, GPT, todo en uno. Dice, ay, hijo de GPT, gracias, Lucas. O mala mensaje, dice, préstamo, ofrece, no miro Inforcom, pero después de estadio. Estaría bueno escuchar sobre la guerra, Salva, dice, sí, pregunta, me iba haciendo siempre. ¿Qué tal, Salva? Recibe uno menos de un mes para chocar contra Uruguay, ¿qué haremos? Dice José Luis. Y hasta ahora rezar. Buen día, Salva, interesante, estará, me prendo para lo que sería la charla sobre la guerra de la Triple Alianza, dice Adolf. En realidad sería interesante más con un historiador, ¿verdad? Yo puedo hablarles, pero siempre es importante dar a veces en tal libro fulano dijo tal cosa, y eso te hacen los historiadores. Anoche justamente conocí a un bibliógrafo que es de Piribebuy, y estábamos hablando un poquito de que estaba viniendo justamente de Asunción para pasar el día allá, ¿verdad?, con la familia, y sobre todas las cosas recordar la batalla del 12 de agosto. Bueno, vamos a cerrar por ahora, muchachos, vamos a cerrar por ahora, vamos a hacer una pausa, vamos a dedicarnos cada uno a nuestras cosas. Aprovechen, báñense, los Team Frío Cuera, Bellajú, yo ya me bañé hace rato. Ustedes báñense, por favor, porque si no, si van a ir a su trabajo, a su colegio, a su facultad, y eso a que no haya el maerané. Aprovechen bien, amigos, aprovechen, báñense. Yo sé que hace frío, 10 grados, hace frío, para eso está el agua caliente. Y aparte el agua fría no te mata, da demasiado gusto bañarse con agua fría. Tal vez no vas a estar media hora, ¿verdad? Pero báñense, muchachos. Aprovechen esta pausa, báñense y nos reencontramos a las 10:45. A las 10:45 nos encontramos entonces en nuestro segundo live del día. Feliz inicio de semana para todos. Un fuerte abrazo. Hasta más tarde.